aquí hay una silla libre. Que se venga para adelante. Y allí hay otra. Ah, no, ahora te hago. Que ahí hay otra silla, ¿no? Ocupar las sillas que están libres. Aquí hay una libre, allí hay otra y atrás hay allí. Bueno, pues vamos a ir empezando. Bueno, pues en primer lugar tenemos desde la Delegación de Cultura y desde el Ayuntamiento y desde aquí del museo queremos agradecerles al equipo de investigación que se hayan prestado pues un poco a explicarnos el tema de la epigrafía de Castella. Ellos están en un proyecto de investigación que hoy, bueno, en estos días han estado investigando las inscripciones romanas que tenemos aquí en la zona de Castella y las del museo, ¿no? Y entonces, pues, para nosotros es muy grato y un gran placer teneros aquí, porque son unas piezas por las que muchas veces los usuarios que venís al museo, pues, os encontráis entre ellas y pasáis un poco de largo, pues son piezas que no se comprenden bien qué es lo que significan, pero realmente tienen una gran importancia, porque realmente en el mundo romano, como sabemos, no había papel, y todo lo que queda escrito, todo lo que dejaron en sus inscripciones nos da una gran información sobre cómo era la vida en aquel momento y sobre sus costumbres, sus tradiciones y su forma de comprender el mundo. Por eso creo que estas piezas pues se merecen pues que la gente las comprenda un poquito más, ¿no? Y cuando vengáis al museo pues que tengan un sentido. Bueno, ellos son un equipo de investigadores que está trabajando en un proyecto sobre epigrafía con la finalidad de una publicación de lo que sería el corpus de las inscripciones latinas de Hispania, que sería un conjunto, un compendio, un catálogo de todas las inscripciones que se encuentran en la península y están concretamente investigando las de Castella hoy aquí, ¿no? Y bueno, lo quiero presentar y yo ya no hablo más, yo los presento. Bueno, ella es Elena Jimeno Pascual, es la directora del Centro de la Universidad de Alcalá, Centro CIN, y su especialidad es la epigrafía de Hispania y la historia de la epigrafía y su transmisión manuscrita. Ella forma parte de los editores que están publicando este corpus de inscripciones latinas. También ha formado parte de los editores de las inscripciones latinas antiguas de Valeria en la provincia de Cuenca, de las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz y Badajoz. También presentaros a Ricardo de Balbín Bueno, que es un investigador predoctoral de la Universidad de Barcelona, que ha formado parte de la plantilla del Centro CIL y de sus proyectos desde 2016. Es especialista en documentación gráfica y en técnicas fotogramétricas aplicadas a la epigrafía. Y su tesis doctoral versa sobre las necrópolis romanas de Gades, el Cádiz romano, su epigrafía y su estudio espacial, un tema impresionante, un tema súper interesante. También Javier del Hoyo Calleja es catedrático de Filología Latina de la Universidad Autónoma de Madrid y ha publicado numerosos trabajos sobre epigrafía de Hispania y es el escritor de la epigrafía de las monografías recientes sobre Castella. Forma parte de los editores del volumen de los Carmina Latina Epigráfica, que son inscripciones latinas en verso, es un tema que tiene que ser increíble, ¿no? De Hispania y de Galia. Y luego Javier Moralejo Bordax, que es profesor de epigrafía y arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en inscripciones de militares de Hispania y en la arqueología de la guerra, que es una temática contundente, desde luego. Realizó su tesis doctoral como parte del equipo de investigación del Centro CIL, con el que actualmente sigue colaborando en diversos proyectos, y actualmente dirige el proyecto Campos de Batalla de la Conquista Romana en Montemayor de Córdoba. Y bueno, ya con ellos pues os dejo para que os hablen un poco de su proyecto y del papel de la epigrafía en el mundo de Castilla. Pues buenas tardes. No sé si me hace falta el micrófono. ¿Cómo se entiende esto? Ah, perdón. Bueno, no hay un micrófono. Bueno, ¿me oyen? Sí. Bueno, pues yo quería sobre todo agradecer a la Concejalía de Cultura
y en particular a Alicia Romero, a César Aldana y a Miguel Ángel Moreno, toda la ayuda que nos han prestado y su colaboración para que podamos realizar nuestro trabajo aquí, así como al profesor Juan Blanc, que es de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos ha facilitado muchísimo los contactos y la entrada a toda la arqueología de Cartella. Como ya ha dicho Alicia, nosotros, ¿por qué aparecemos aquí? Pues el Centro Cildos de la Universidad de Alcalá, luego lo comentaré un poquito más, es donde se centraliza la documentación del proyecto del Corpus Inscriptionum Latinarum. Y a nosotros, particularmente a mí, me toca la parte de la zona occidental del Conventus Gaditanus, con la capital Gades, en donde está Cartella, y por eso es la razón por la que estamos aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Corpus Inscriptionum Latinarum? Pues es un proyecto, y creo que el único en el área de humanidades, que desde el siglo XIX se mantiene vivo. Y quienes lo inventaron fue una idea de Giambattista de Rossi, el italiano que tenemos a la derecha, pero que puso en práctica Theodor Mommsen, que era un filólogo alemán, profesor de la Universidad de Berlín, que consiguió del rey de Prusia, en aquella época, que financiara este gran proyecto, que era hacer un corpus de todas las inscripciones latinas del imperio, porque hasta entonces se habían editado muchos corpora, pero ninguno de una forma crítica. Entonces la historia estaba llena de falsedades, de inventos, etcétera, etcétera. Entonces había que hacer, era la época en que en Alemania se empezaba la investigación pura de la filología, y entonces pues decidió que había que hacer un corpus fidedigno de las inscripciones para que los historiadores, los juristas, los filólogos, etcétera, tuvieran algo en que basarse que fuera de verdad buena materia, ¿no? Este es el proyecto del corpus, donde lo idean, está en alemán. Bueno, no paso rápido porque no, solamente para que vean que hacen toda una edición para proponer. Bueno, y aquí es lo que les decía, un poquito, pues eres un proyecto internacional. Y entonces la edición crítica de las inscripciones latinas en el corpus se basa principalmente en la autopsia de los textos. Quiero decir esto, que tenemos que ir a ver todas las inscripciones una por una. No nos podemos fiar de lo que han escrito los demás, aunque esté bien escrito. Las tenemos que comprobar, y por eso es nuestro trabajo en cada museo, ¿no? El volumen que le correspondía a Hispania se lo encarga Mommsen, se lo encarga Emil Hübner, que es el que tienen ustedes, que era un filólogo de Berlín, era muy jovencito cuando se lo encarga, y entonces él viene a España, se pone en contacto con los eruditos españoles y con la gente que entonces estaba dedicada al patrimonio, que era sobre todo la Academia de la Historia, pero sus contactos no son solo Fidel Fita, que es el director de la Academia de la Historia, y Leite de Vasconcelos en Portugal, porque el corpus es de Hispania, y Hispania comprendía toda España, pero también toda Portugal. Entonces contacta con Fidel Fita, con Leite de Vasconcelos, pero con muchísimos otros corresponsales, que muchos se han quedado los pobres en el anonimato y trabajaron muchísimo, pero solo, claro, quedan los nombres de las grandes figuras también del siglo XIX, pero no los puedo mencionar a todos aquí porque no acabaríamos nunca. Las siglas del corpus es CIL, y el 2 significa que es el de Hispania, y luego les explico por qué. Esto es la edición, la primera edición se hace en 1869, que es la que tienen a la izquierda, pero al poco tiempo ya el impulso que Hübner hace que todo el mundo busque inscripciones, ¿no? Entonces se edita el primer volumen, pero en poco tiempo todo el mundo salen inscripciones, y en 1892 ya tiene que hacer un suplemento, o sea que se hacen ya 2 volúmenes. Las inscripciones de Hispania siguen saliendo, y muere Hübner, bueno, se acaba el siglo XX, pero ya hay tal volumen de inscripciones que otra vez se decide hacer un nuevo suplemento, y para eso se encarga
a Lothar Wicker. Todo esto lo financia siempre la Academia de Prusia, luego la Academia de Berlín. Entonces es Lothar Wicker quien es el encargado de hacer la nueva edición. Y viene a España, hace 2 viajes a España en los años 20, la década del siglo XX, pero cuando él ya tiene todo el material recopilado, etcétera, pues la Guerra Mundial interrumpe todo el trabajo otra vez y tenemos que llegar ya a los años 50, cuando hay un nuevo impulso para hacer otra vez el suplemento. Pero es la Guerra Fría, el corpus se sigue editando en la Academia de Berlín, que está en el Berlín Oriental, y hay muchas dificultades para su elaboración, pero a pesar de ello, en los años 60, pues Álvaro Dors, que es un jurista español de la Universidad de Navarra, Joaquín María de Navascués, que fue muchos años director del Museo Arqueológico Nacional, y en Portugal, Escarlat Lambirino, son encargados por la Academia de Berlín, en ese momento oriental, de seguir con la elaboración del corpus. Pero era muy difícil, no había medios y entonces pues la cosa no fructifica. Hasta que ya en la década de los 70 del siglo XX, gracias a sobre todo Michael Koch, que era un historiador de Friburgo, que viene a España en vacaciones y va al Museo de Cartagena y ve un montón de inscripciones y dice, ¿y estas inscripciones dónde se han publicado? Y le dicen que no están publicadas y dice que entonces vuelve a Alemania, se reúne con gente en Alemania, se reúne con Blázquez, José María Blázquez, un catedrático de la Complutense de Madrid, y deciden que hay que hacer el suplemento como sea. Entonces, contactan con Geza Alfeldi, que también ha estado en Tarragona haciendo su tesis sobre las inscripciones de Tarragona y que publica después, y entonces otra vez empieza el impulso para dar otra vez el impulso para el nuevo suplemento. Pero claro, se reúnen muchos profesores, bueno, hay una gran reunión en Basilea, ahora no me acuerdo de la ciudad exactamente, pero bueno. Y entonces deciden que más que un nuevo suplemento lo que hay que hacer es una nueva edición, porque las inscripciones que no estaban en el corpus han sido tan mal editadas en muchas publicaciones locales que más vale hacer una nueva edición que un suplemento. Y bueno, y eso es donde estamos ahora nosotros. Bueno, pues solamente para dar una idea de este incremento de las inscripciones, ahora se conocen unas 400.000 inscripciones latinas de todo el imperio. Más de la mitad están publicadas en los 17 volúmenes del CIL y el incremento es enorme. O sea, cada año salen inscripciones, sobre todo en España. En Portugal el incremento es muy grande, de forma que muchas veces ni siquiera el corpus llega a poder estar actualizado y tiene siempre que haber publicaciones complementarias, como es en el caso de España, por ejemplo, el Hispania Epigráfica o el Anepigraphic, que pone al día lo que el corpus no llega a poder poner, porque claro, no se puede hacer las autopsias, todo este trabajo que hacemos nosotros es bastante lento y tiene que haber publicaciones que actualicen antes de que nosotros lleguemos. El corpus se estructura, como digo aquí, según la Administración Provincial Romana, por provincias, salvo algunos volúmenes que son o cronológicos o temáticos. Entonces, el número 1, que es las inscripciones, se dedica a las inscripciones republicanas de la época de la República, o el CIL 4, el cuarto que es sobre los grafitos del área vesuviana, el 16, que está dedicado a los diplomas militares, o el 18, que es en el que está trabajando el profesor Javier del Hoyo, que se dedica a los Carmina Latina Epigráfica, o sea, las inscripciones en verso. Aquí pongo la distribución, el mapa de los distintos volúmenes. Como ven, el 2 es Hispania, por eso es CIL 2, y 2.2 con superíndice es nuestra edición, la nueva edición en la que estamos nosotros. El resto, bueno, esto es una nomenclatura, simplemente no significa nada más, nada, o sea, solo que es el 3 por el orden, nada más. Estos son los volúmenes antiguos del CIL, la edición antigua, y en esa edición ya salió Cartella. Y Cartella, Emil Himner, vino a Cartella, pero de Cartella tuvo
bueno, luego publicó un poquito diciendo que aquí le había ayudado en Cartella el profesor, ¿dónde está? Un diputado a Cortes, ¿cómo se llamaba el diputado a Cortes? A ver, de aquí de Cartella, pero conoció poquísimas inscripciones de esta ciudad, nada más conoció 2, 3, 4, 5, 6 y 7 inscripciones de Cartella. Además, él no las vio porque la mayoría se las había proporcionado el diputado a Cortes, que era Francisco Juan Montero, seguramente algunos de ustedes lo conocen, yo no, y que tenía una pequeña colección de antigüedades en su casa. Y entre ellos, pues, le dio a conocer las Tégula de Hércules, que se habían llevado a Inglaterra, y después otra con Cartella. Pero eso es todo lo que él recibió. La epigrafía de Cartella, desde luego, es muy rica. O sea, para ser la ciudad que era, es sorprendente que tengamos pocas inscripciones en realidad de Cartella con gran valor. Las pocas que hay algunas buenísimas, como después ellos contarán, pero lo que sobre todo hay es material latericio, hay tégula, hay muchísimas tégula y en eso es un punto espectacular, porque además tiene marcas interesantes de la ciudad, bueno, ya lo contarán ellos. Y aquí lo que pongo es el incremento de los epígrafes. Naranja es lo que publicó el azul lo que publicó Gimner. Lo que tenemos ahora de Cartella es el incremento que ha habido desde entonces, para que se den cuenta de la importancia. Ahora, el porcentaje de este material latericio en época de Gimner, el azul, y ahora, o sea, la proporción, yo pienso que siempre van a aparecer muchísimas más en la misma proporción que nos están apareciendo hasta ahora. Bueno, esta es la nueva edición, la que estamos haciendo nosotros ahora, y ¿cómo editamos ahora? Pues ahora incorporamos el material, las fotos, se edita de una forma mucho más completa que como se editaba entonces. Nosotros damos también toda la información del soporte, que es arqueológica, el texto, por supuesto, los lugares de conservación, la historia que ha tenido la pieza, si estuvo en una iglesia y luego se cambió de sitio, o sea, todo eso es lo que... Luego, la edición crítica, con el aparato crítico del texto, con toda la gente que ha leído esa inscripción y las propuestas que han hecho, que pueden ser muy distintas a las nuestras, y la cronología, cualquier comentario histórico o filológico, etcétera, que sea relevante. Bueno, este es el de donde estamos nosotros, lo que coordinamos, el centro donde trabajamos, y estos son... Mi proyecto es uno de los proyectos de nuestro centro. Aquí tenemos otro proyecto, y ahora no puedo abrir esto porque no tengo el ratón. Internet. ¿No hay internet? No tenemos conectado, pero si es conectarlo. Bueno, sí había, ¿no? Ah, no hay. Bueno, lo siento. Este es otro proyecto que tenemos nosotros en el Centro CIL2, que es toda la documentación que está en Berlín de Hübner. La estamos poniendo en una base de datos y para eso pues estamos haciendo el proyecto coordinado con la Academia de Berlín y ahí entra, pues quería enseñarles, pero como no hay internet no lo puedo poner, tenemos calcos, tenemos cartas, tenemos mucha documentación que claro no se conoce porque se quedó metida en el archivo y son muchos datos que ahora nos interesan mucho. Entonces, bueno, y este es el otro proyecto del centro, que son las inscripciones de Mérida. Siento no poder porque creía que podía acceder, pero ya he visto que no. Este es mi proyecto, en el que estamos nosotros, como ven, la zona que abarca. Las amarillas son las zonas en las que estamos ahora, porque el proyecto lo hacemos con los portugueses, porque nuestra intención es comparar qué tipo de sociedad había en la zona de Olisipo, de Lisboa, que es también un puerto y está en el mar, con la zona de Cádiz, que tiene muchas cosas parecidas, pero también muchas cosas diferentes. Entonces es muy interesante ver el tipo de población que había en cada sitio, los emigrantes de un sitio, los emigrantes de otro, y lo hacemos con los colegas portugueses. O sea, mi proyecto, además de la zona de Gades, que es esta, son las áreas afectadas, pues el equipo del proyecto
¿Y para qué hacemos todo este esfuerzo? Bueno, ya lo verán, pero sobre todo porque las inscripciones son los documentos contemporáneos, son documentos contemporáneos, como digo ahí, de lo que narran, y no han sido alteradas por los agentes de transmisión como otras fuentes. Cualquier autor latino, así, no tenemos la fuente original, sino que ha sido transmitido y ha podido ser alterado en su texto, pero las inscripciones no. Estamos ante los documentos de quienes las hicieron, por tanto son la fuente más importante para nosotros. Luego también son objetos muy importantes de patrimonio, porque muchas son obras de arte, no todas, pero sí son muestras de talleres, de la literatura, de lo que sabían en el momento, de cómo escribían. O sea, es un material único, bueno, para mí el mejor, claro, que podemos utilizar para reconstruir el pasado romano, romano y también las prerromanas, bueno, yo me refiero a las latinas antiguas, y por eso abarcan temas tan inmensos, hay de todas clases, ¿no?, que por eso nos pueden explicar muchísimas cosas. Y aquí pongo un pequeño esquema de los tipos de inscripciones más corrientes que hay, que son las funerarias, donde tenemos datos biométricos, nombres, la onomástica, cómo se llamaban, luego, bueno, relieves, estelas, cipos, aras, son los distintos tipos que tenemos. Las votivas, que nos cuentan la relación que tenían los habitantes del imperio con sus dioses. Las honoríficas, aquellas que en las ciudades se erigían a las élites de todo tipo, tanto de la administración como de las élites municipales, y en el ámbito público o en el ámbito privado. Las jurídicas, pues las leyes. En Andalucía, además, es la zona más rica del imperio en leyes. Y bueno, instrumenta llamamos a los objetos de la vida cotidiana, o como la estéula, cualquier grafito en un cacharro. O sea, la epigrafía tiene un ámbito, un espectro enorme de posibilidades de conocimiento, y por eso creo que merece la pena tanto el estudio de ella. Y dejo la palabra a mis compañeros. ¿Eres tú ahora? Sí. Te van a explicar ya más detenidamente cuestiones concretas. A ver, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos pronunciados por la doctora Jimeno a nuestros anfitriones, magníficos. Y dicho esto, pues la intención de esta parte de la charla es un poco más didáctica, podemos decirlo así. Bueno, pues nuestra intención, o mi intención en este caso concreta, es hacer un pequeño repaso por 2 o 3 ideas, no más, que creo que vienen a ilustrar el contexto de las inscripciones. Muchas veces los arqueólogos, los epigrafistas, decimos que el contexto lo es todo. Y no es una frase exagerada. Verdaderamente es algo que conviene, no solo conviene, es completamente necesario tener en cuenta a la hora de documentar cualquier información que nos llega de un yacimiento. ¿Y por qué? Porque las cosas en su contexto, y particularmente las inscripciones, aunque tienen un poder importante por sí mismas al tener un texto que encierra información, ese texto solo lo podemos comprender en su plenitud, de una manera, digamos, completa, en la medida en que podemos relacionarla con su contexto de hallazgo. ¿Cuál es nuestra desgracia, entre comillas, para los epigrafistas o los arqueólogos que nos dedicamos a la epigrafía? Que a menudo las inscripciones que nosotros recuperamos carecen de contextos primarios. ¿A qué le llamamos nosotros un contexto primario? Pues cuando tenemos la inmensa suerte, cada vez más, todo hay que decirlo también, con las técnicas de excavación modernas, de encontrar una inscripción in situ, es decir, donde estaba colocada. Es complicado, eso nos da mucha información. La mayor parte de las inscripciones que conservamos pertenecen a lo que conocemos como contextos secundarios, es decir, no han sido desplazadas, si tenemos suerte, a poca distancia de donde estaban originalmente colocadas, o forman parte de colecciones privadas porque han sido expoliadas, vendidas, se ha traficado con ellas, etcétera, como bienes valiosos, una inscripción es muy jugosa, ¿verdad?, a la vista, o bien han sido reutilizadas, un proceso extremadamente común. La reutilización se podía dar en la propia antigüedad,
por ejemplo, un altar, se convierte una inscripción, un pedestal de una estatua en un altar para época cristiana. Bueno, tenemos millones de ejemplos. Bien, entonces mi intención era un poco, también lo hará mi compañero Ricardo, pues darles un pequeño paseo por lo que llamamos paisaje epigráfico. ¿A qué llamamos paisaje epigráfico? Pues a la configuración, al aspecto visual que darían las inscripciones colocadas en sus lugares, o lo que nosotros inferimos por informaciones arqueológicas, contextuales y epigráficas, que podrían ser los espacios originales. Por tanto, la cultura romana, y esto creo que ya lo sabrán, es una cultura eminentemente gráfica, eminentemente letrada, vamos a decirlo así. Además, leía mucha más gente de la que nosotros pensamos y las inscripciones tenían una finalidad verdaderamente concreta. Les ha explicado la doctora Gimeno, ¿verdad? Les ha hecho un pequeño repaso por los tipos de inscripciones que tenemos. Esos tipos de inscripciones están eminentemente asociados a unos tipos de soportes, de monumentos. Una inscripción votiva puede alojarse, por ejemplo, votiva de culto, ¿verdad?, a diferentes tipos de soportes, una inscripción funeraria también, aunque todas ellas suelen tener una serie de soportes asociados. Es lo que les pongo en imagen, lo que llamamos esos soportes perdurables. Por supuesto, la epigrafía abarca todo tipo de soportes que no han perdurado, por desgracia para nosotros, soportes en madera, algunos los conservamos, otros no, en papiro, etcétera, etcétera. Pero no tenemos tiempo para hablar de todos ellos. Por ello, les pongo aquí una pequeña muestra de inscripciones famosas que nos han llegado en madera, como estas cartas, por ejemplo, del campamento militar de Vindolanda, en Inglaterra, que conservamos gracias a las condiciones climáticas, soportes en barro son los más comunes también. No solo la epigrafía romana, que los hubo, pero sobre todo las epigrafías previas. El barro es más barato, menos costoso, pero menos perdurable. La piedra, por supuesto, diferentes todos tipos de piedra, desde el mármol hasta las calizas, etcétera, etcétera. El mismo bronce, donde se grababan las leyes, por ejemplo. Bien, ¿dónde van colocadas? ¿Qué tipos de soportes tenemos y dónde iban colocadas? Vamos a hacer un pequeño repaso general y luego mi compañero Ricardo, digamos, centrará un poco el tiro, concretará un poquito en esta zona de Cartella, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a tener, y voy a aposta un poco por los soportes que luego vamos a ver aquí, ¿verdad?, son lo que llamamos placas, ¿verdad? ¿Qué es una placa? Bueno, pues básicamente, y en esto mantiene un poco el significado que nosotros hoy consideraríamos, o vemos en cualquier cementerio nuestro, o en cualquier calle en la que se conmemora, ¿verdad?, pues la memoria, en este caso, de un personaje relevante. Bien, pues una placa es exactamente lo que hoy conocemos con el mismo soporte. Es un soporte normalmente de piedra, pero puede ser de bronce, puede ser de otros elementos, en el que se conmemora la memoria de uno o varios personajes. Se puede conmemorar desde un punto de vista funerario, en su sepulcro, en su muerte, se puede conmemorar de manera honorífica, ¿verdad? Se puede conmemorar, de diferentes maneras. Normalmente las placas suelen ser, aunque no siempre, ¿verdad?, o funerarias u honoríficas, que tenemos otros ejemplos. Les muestro aquí unos cuantos ejemplos famosos. El del centro de la imagen que tienen ustedes es de Mérida, es la placa de la tumba de un mando militar, de un hispano, un emeritense que fue soldado, ¿verdad?, y pone allí, fíjense, en la parte de arriba, pone sus insignias militares, lo que llamamos la fálera, que es una suerte de colgante que se colocaba en la pechera de la coraza, con las armilae, con diferentes condecoraciones militares. Pues exactamente igual, ¿verdad?, que los mandos militares de hoy en día, que llevan sus medallas o sus galones o sus distintivos, ¿verdad? Pues coloca ese tipo de elementos. ¿Por qué los coloca? Está combinando la palabra y la imagen. Está diciendo, yo soy boconio y gané esto y gané lo otro y mi familia es esta. Abajo, si fijan ustedes, les coloco el que llamamos mausoleo de los boconios. Un mausoleo no es otra cosa que lo que hoy conocemos más comúnmente como un panteón, una tumba colectiva. Bueno, pues muchas de estas placas funerarias, y en Cartella las hay, iban colocadas precisamente en recuerdo de la memoria de estos muertos, de estos fenecidos, colocadas por sus libertos, por sus familias, por sus parejas, por diferentes miembros vinculados a ellos por diferentes motivos, ¿verdad? Fíjense en la colocación concreta, a ver si me va el cursor aquí, fíjense aquí, normalmente, en estos nichos, no sale en pantalla el cursor. Bueno, o a la izquierda de la imagen tienen ustedes una reconstrucción preciosa, en este caso, de lo que llamamos columbarios, unos pequeños nichitos pequeños, en los que iban colocadas normalmente estas placas funerarias. Tenemos otro tipo de placas, más monumentales. Las placas no solo eran funerarias, esta es una placa enorme, que viene de Roma, en este caso, y que conmemora a un emperador. Una inscripción que llamamos imperial. Es una placa que obviamente está destinada, ya ven ustedes las proporciones, va destinada a un gran edificio. Va colocada normalmente en el centro de un gran edificio.
Claro, la epigrafía se adapta a las necesidades que tiene un viandante, un ciudadano romano, que tiene que verlo. El tamaño de las letras, las proporciones con el edificio, dónde va colocada, todo eso se tiene en cuenta. Es un elemento estudiado. En este caso, esta placa refleja la titulatura concreta de un emperador, en este caso creo que es Tiberio, si no me equivoco, y, bueno, es bastante común la autorrepresentación. Más placas, más contextos, ¿verdad? Porque hablamos de contextos. Les enseño aquí, bueno, pues una de las necrópolis, si no han ido, deberían, más bonitas, que conocemos hoy del mundo romano, que es la necrópolis de Ostiantica, la necrópolis de Roma, una de las grandes necrópolis de la propia Roma, ¿verdad? Esto está cerca de Roma, en el puerto, y ven ustedes lo que llamamos una vía sepulcral. La vía sepulcralis jalonada con este tipo de mausoleos que incorporan, como ven, todos ellos sus placas, en este caso en el frontal y bien por fuera de la vía, para hablar, establecer un diálogo con el viandante. Y esto es importante en la epigrafía habla, incluso a veces interpela directamente, siste viator, escúchame viandante, escúchame viajero, deséame que la tierra me sea leve, por ejemplo, ¿no? Y esto es importante, hay un diálogo también, y este es verdaderamente bonito de la cultura romana. Esta es una necrópolis también conocida, la que conocemos como de Porta Nochera, o más conocida como la necrópolis de Pompeya, una de las necrópolis o la gran necrópolis de Pompeya. Fíjense esos pequeños nichos, acompañados, ¿verdad?, por la estatua, normalmente la efigie del fenecido o fenecidos, que incorporan en la parte inferior estas placas. Aquí tenemos la inmensa suerte, o esta otra de la necrópolis vaticana, tenemos la inmensa suerte de verlas en su contexto. Esto es un regalo, obviamente. No es lo más común, pero yo quería darles un paseo por estos contextos. Aquí otra, fíjense qué maravilla, esta también de la necrópolis vaticana, con las estelas y las placas en sus sitios, los nichos de los columbarios, o diferentes monumentos. El aspecto, pues fíjense, el aspecto de una necrópolis, de una ciudad romana, esto lo tomo del proyecto del profesor Javier Andreu, en este caso, que es muy ilustrativa esta imagen, de unos viandantes por las afueras de una necrópolis de una ciudad, digamos, en constante contacto, en constante diálogo con esos monumentos funerarios que representan nada más y nada menos que a sus antepasados. Por tanto, la necrópolis, en el mundo romano, como espacio, es un elemento que está externo a la ciudad, por cuestiones ideológicas, por cuestiones sanitarias incluso, pero es un elemento que forma parte de la propia urbs, de la propia concepción de la ciudad romana. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Más rápidamente, ¿qué más tipos de monumentos tenemos y en qué lugares? Para ir cerrando. Bueno, pues los altares, lo que llamamos en latín ara, o podemos traducir directamente como altar, es un monumento ligeramente diverso, que puede alojar también diversos tipos de inscripciones, por eso les pongo aquí normalmente altares para el culto y la muerte. Tenemos altares de tipo funerario, pero vamos a tener también y sobre todo altares de tipo votivo, lo que llamamos votivos, que alojan normalmente inscripciones funerarias, es decir, que especifican una relación íntima de un devoto con su dios o sus dioses. También hay altares que reflejan cultos públicos. Bueno, hay diferentes tipos. Estos altares podían ser colocados, por ejemplo, en el larario, donde los miembros de una casa ejercían su culto doméstico a los dioses de la casa, a sus propios ancestros, era un elemento importante, por tanto iban muchas veces incorporados dentro de las propias casas, pero otras muchas veces también funcionaban como elementos colocados en espacios públicos en los que se ofrecían diversos tipos de cultos. Bien, los altares, no me pararé todo ahora en detalle en ello, pero tienen una serie de elementos morfológicos que enseguida nos remiten a su propia configuración. Si se fijan ustedes en esta imagen de estos dos altares, ven que tienen unos agujeritos en la parte, o unos agujeros grandes, más que agujeritos, en la parte central, que llamamos focus, normalmente diseñados o destinados para las libaciones, para el alimento de la ofrenda. Tienen esos pulvini o rodillos, esos almohadillas que tienen, que son tan característicos, o el frontón, etcétera, etcétera. Son una serie de elementos que nos permiten, en este caso los epigrafistas, diferenciar el tipo de monumentos. Bueno, en esta necrópolis romana, por ejemplo, también tenemos esa inmensa suerte de encontrar los altares funerarios, en este caso, anexos al enterramiento. Por tanto, una maravilla, en este caso, para los epigrafistas. Bien, para ir ya terminando y para ir centrando, ¿verdad?, en lo que vamos a tener en cartella, tenemos los pedestales. Los pedestales a nosotros tampoco nos son ajenos, ¿verdad? Cualquiera de nosotros pues, ha visto una estatua de un prócer local o de un personaje famoso, tanto ecuestre como pedestre en este caso, o estante, bueno, pues colocada en una plaza o en un lugar público. El uso que nosotros damos a los pedestales es esencialmente, en su concepción, en su esencia, el mismo que tenía en el mundo romano.
que es lo que nosotros llamamos la autorrepresentación, ¿verdad? Es decir, es el darse a conocer y el preservar la memoria de uno o varios personajes y dar constancia, de alguna manera, de que unos hechos relevantes, unos hechos meritorios han sido practicados y eso la ciudad tiene que reconocerlo, tiene que verlo. Ese personaje, por tanto, se autorrepresenta. Muchas veces los propios miembros destacados de las sociedades romanas urbanas se promocionaban de esta manera. Pensemos en un mundo pues sin televisión, ¿verdad?, sin periódicos, pensemos en un mundo en el que la epigrafía está funcionando como ese vehículo articulador absoluto de la propaganda, de lo que hoy conocemos como propaganda, porque en realidad es pura propaganda muchas veces, ¿no? También se utilizan para otras cuestiones, hay pedestales de tipo funerario, pero normalmente, y quiero incidir en esta cuestión concreta porque nos vamos a encontrar en la propia cartilla. Bueno, muy rápidamente, estos pedestales están compuestos por varias partes, pueden ser de un bloque, pueden estar hechos en 3 partes, tampoco les voy a aburrir con la terminología técnica, pero tienen estos aspectos. Y luego ya, ¿dónde iban los pedestales? ¿Dónde se colocan? Y esto también al hilo de lo que van a ver a continuación. Bueno, les he puesto unos cuantos ejemplos, nos salimos ya un poquito de la propia Roma y nos venimos, ¿verdad?, a nuestra península ibérica, nuestra Hispania. Bueno, pues estos pedestales tenemos también a veces la suerte única de encontrar ciertas piezas de este tipo en contexto o cerca de los contextos en los que estuvieron. Bien, el pedestal, aunque no únicamente, pero sí predominantemente, es una pieza diseñada para un contexto público, para ser vista, como les he dicho. Por tanto, ¿dónde van a ir normalmente? En el foro. El foro es el sitio emblemático de la ciudad romana, es el sitio donde se comercia, es el sitio donde se imparte justicia, donde se reúne la curia, es decir, el gobierno local, y por tanto es el sitio idóneo para contemplar este tipo de inscripciones. Fíjense, este es el Foro de los Bañales, una ciudad romana del área de Aragón, en este caso, y aquí les presento pues, una pequeña reconstrucción de una serie de pedestales que han salido in situ en su lugar y cómo algunos de ellos irían colocados en distintos espacios del foro, representando a personajes notables, locales, tanto en la parte del foro que es descubierta, digámoslo así, en torno al pórtico, como en lo que llamamos las aedes o los tabernácula, es decir, en pequeñas estancias que están dentro del propio foro. Por tanto, representan en este caso. ¿Cómo sería el aspecto de un gran foro de una capital provincial? Y estamos en nuestra península ibérica. Este sería una reconstrucción del programa estatuario sobre pedestales del Foro de Tárraco, nada menos que la capital de la provincia Quiterios, la provincia más grande del imperio, por cierto, en extensión. Fíjense ustedes la magnitud que podía tener un gran espacio foral, o forense en este caso, bien representado con todas sus estatuas de sus notables, de los genios de la provincia, de toda suerte de elementos. Bien, por último, nos vamos a encontrar con algunas inscripciones que llamamos edilicias. Esto lo conocen casi todos, ¿verdad? O nos suena, más o menos. Estas grandes inscripciones edilicias en bloques enormes que se incorporan a las obras públicas de gran envergadura dentro del imperio. Por supuesto, la propia Roma es el gran paradigma en este caso. El Arco de Tito o de Septimio Severo, el Panteón de Agripa, con esas grandes inscripciones que están conmemorando, ¿no? Marco Agripa Luci Filio Consus Tertium Fecit. Lo hizo Agripa en su tercer consulado y demás. Bueno, a veces también encontramos estas grandes inscripciones edilicias en su contexto arqueológico, no siempre. Les estoy mostrando los fragmentos localizados por el equipo de arqueólogos de la ciudad de Astigui, la actual Écija, aquí en Andalucía también, en el que en la excavación de las inmediaciones de uno de los templos del recinto forense aparecen precisamente estas grandes placas de mármol que se pueden reconstruir, cuya inscripción se puede reconstruir de la siguiente manera: al genio de la colonia. Lo dedicaron, pues en este caso, pues los exegetas de turno, los benefactores de turno, ¿no? Al genio de la colonia quiere decir que se dedica al comunal, a esa divinidad intrínseca que siempre los romanos tenían para expresar casi todas las cosas. Los romanos eran profundamente supersticiosos en este caso, y siempre había un genio para todo. Si pasaba algo, el genius custodiaba, protegía, y en este caso los astiquitanos hacen una muestra, vamos a decirlo así, de piedad colectiva, si queremos llamarlo así, dedicando al genio de la colonia. Por tanto, estos ejemplos, ¿verdad?, con los que ya cierro, este otro muy reciente, encontrado en Baelo Claudia, aquí cerquita, de gran inscripción monumental con letras de bronce, fíjense, en este caso, funeraria. Bien, yo acabo aquí con este pequeño paseo general para dar paso a mi compañero Ricardo, que les va a concretar un poquito hacia la ciudad de Cartella. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. De nuevo agradezco a la organización que nos hayan permitido hablar un poco del proyecto que estamos llevando aquí a cabo. Y mi idea es, muy brevemente,
presentarles, ya que como han ido viendo, hemos ido haciendo un recorrido de la gran escena a la pequeña, de ver cómo se establecen o dónde aparecen las inscripciones, pues bueno, también nos parecía interesante intentar comentarles o que viesen dónde aparecen las inscripciones que pertenecen a Cartella, en qué contextos podrían haber aparecido, porque como ha comentado el profesor Moralejo, normalmente, y este es el caso también de Cartella, van a aparecer fuera de contexto, pero también por del tipo que son, las características que tienen y de lo que nos están hablando, podemos saber los entornos en los que aparecerían. Por eso les pongo aquí unos mapas así a grandes rasgos de las intervenciones que se han hecho en la ciudad romana de Cartella, para que vean que se conoce, evidentemente se conoce por desgracia de momento muy poco, es una ciudad muy importante por los restos que están apareciendo, pero sí que podemos saber por lo que se conoce dónde podrían haber estado estas inscripciones. Y bueno, voy a enseñarles por encima qué inscripciones son, qué tipo de inscripciones hay, como os han comentado mis compañeros, que tenemos inscripciones jurídicas, inscripciones votivas, etcétera, dónde podrían haber estado, y un poco para que vean el material epigráfico que luego el profesor Del Hoyo les va a explicar en más detalle, de los textos que tienen, de qué nos están hablando y qué personajes aparecen representados. Pongo, bueno, una imagen que todos conocerán seguramente, lo tienen aquí cerca, lo habrán visitado muchas más veces que nosotros, del foro de Cartella, y aquí pongo, bueno, un esquema de los espacios que se han estudiado en este foro. Evidentemente el más grande sería la plaza pública en sí. También quiero que se fijen en el que está en color verde, que sería el templo, un templo republicano, un templo que además es muy interesante, tiene una gran historia, está situado justo encima de un templo de época púnica, pero para que sería también el edificio interesante, no solo porque es el que más se ha estudiado, sino porque es, no sabemos evidentemente si es esto es un poco un ejercicio de imaginación, pero enfrente de templos o cerca de los templos se encontrarían las inscripciones votivas que aparecen o que pertenecen a Cartella. Aquí les ponemos una reconstrucción, una recreación que aparece en una guía de este museo de 2006, me parece, si no me equivoco, para que vean un poco respecto a lo que se ha excavado, lo que se conoce actualmente. Evidentemente actualmente no, porque está un poco desfasado, pero de lo que se conoce de Cartella, dónde estaríamos, qué espacios tendríamos. Como ven, el principal, el más grande, sería, como ven allí arriba, el foro, y el resto de espacios son espacios de habitación, aparte de, como conocen ustedes bien, el teatro. También quiero que se fijen en las puertas de entrada que aparecen, que estarían hacia la zona, hacia el interior, que serían donde, en principio, normalmente las ciudades romanas, en las vías de acceso, aparecerían las inscripciones funerarias, pero que, bueno, por las características de donde aparece Cartella, no son zonas que se hayan podido estudiar, aunque, como habrán visto también en este museo, y si no pueden acercarse a la sala de la necrópolis, sí que se están encontrando más espacios funerarios muy interesantes, pero en los que todavía no ha aparecido epigrafía in situ, aunque esperamos que así sea, porque da mucha información. Aquí les pongo simplemente una fotografía de las excavaciones. Este sería el edificio principal, que ven en el medio sería el templo que aparece en el foro, y bueno, aquí les pongo unas imágenes de estas inscripciones. Les he puesto culto imperial, son inscripciones votivas, pero como ven, la fotografía, bueno, estas fotografías las hemos hecho esta mañana, así que si no han salido muy bien les pedimos disculpas, pero bueno, queríamos también que vieran un poco el material que ahora les va a presentar el profesor Del Hoyo, pero bueno, un poco como hacemos también el estudio, y que este estudio fotográfico también es interesante para conocer bien qué está inscrito. Tienen por un lado este pedestal dedicado a Mercurio Augusto por Publio Valerio, un sacerdote, que, como les ha comentado el profesor Moralejo, sería un monumento el que les faltaría una base y un remate, y luego encima tendría seguramente una figura, una estatua, pues, bueno, haciéndole un poco honor a este dios. También, por otro lado, les he puesto una imagen de una inscripción perdida, que, como el profesor Moralejo les ha comentado, normalmente las placas no se utilizan para el culto, pero en este caso, bueno, parece que sí lo fue, una placa dedicada a Minerva Augusta. Y bueno, para que se hagan una idea de estas inscripciones que aparecerían, pues, en el entorno de los lugares de culto, etcétera. Aquí tendríamos otra placa, como os ha comentado el profesor Moralejo, estas placas sean de grandes dimensiones, estarían
vinculadas a grandes edificios o grandes edificaciones, y esta es una dedicada al emperador Maximino, que bueno, como les he comentado, el profesor de Loyo es especialista ha estudiado la epigrafía de este lugar y les comentará con más detalle y seguro que mucho más interés el contenido. Y por último pongo el otro tipo de inscripción que también puede aparecer en los foros, que son las inscripciones honoríficas, dedicadas a personajes importantes para la ciudad. Esta también es muy interesante, espero que el profesor de Loyo tenga tiempo para comentársela con detalle. Y también la inscripción jurídica, que tienes un pequeño fragmento que está expuesto en una vitrina aquí también, que es muy interesante, como les ha comentado la profesora Jimeno. La Bética es la provincia donde más bronces aparecen, más leyes, y es también un dato muy interesante de la importancia que tuvo esta ciudad. Les hemos puesto aquí simplemente una distribución, evidentemente hipotética, no aparecieron aquí, por favor, no saquen esto de aquí, solo para que puedan imaginarse en qué espacios podrían aparecer. Evidentemente aquí estamos viendo un foro vacío, un foro sin todo lo que tendría, sin todos los pedestales y todas las inscripciones, pero bueno, para que se lo imaginen un poco alrededor, un foro relleno, repleto, con mucha información y, como decía el profesor, mucho movimiento, que al final era donde estaba la vida pública de las ciudades romanas. Aquí se lo he puesto de nuevo en el mapa un poco más general para que vieran dónde podrían haber estado estas inscripciones o dónde suelen aparecer este tipo de inscripciones, que es al final lo único que podemos decir, ya que no tienen su contexto primario. Aquí les he puesto una serie de fotografías del momento de la excavación en el que aparecieron estas inscripciones que ven ustedes abajo. Una de ellas está expuesta en el museo, que es la estela que aparece a la derecha, para que vean un poco también el proceso de hallazgo de estos materiales, que sí han aparecido algunos en su contexto y es muy interesante. Y aquí dos de ellas, que son un poco más recientes, son las que tienen aquí expuestas, y la de arriba a la derecha es una inscripción también de aquí, pero que está en el Museo de Cádiz y que hemos también estudiado en este viaje y que nos parecía interesante presentarles. Como ven, son principalmente placas, la epigrafía mármol de Cartella van a ser fundamentalmente placas, que es lo que suele pasar también en zonas cercanas, que también hemos estudiado y para las que también les he querido poner ejemplos un poco para que vean que este modelo de placas es muy habitual. Estas son placas de Gades, de la calle romana, para que vean qué tipos de modelos hay, que suelen ser evidentemente muy variados y que por suerte, querría decir por desgracia, normalmente no aparecen enteras. También les quería poner aquí un ejemplo de todos los fragmentos que hemos estudiado con los proyectos que lidera la profesora Jimeno, que es muy tedioso. Podrían ustedes decir que de estos fragmentos con una sola letra no sale información, pero sí sale y mucha, es muy interesante, pero también nos dificulta un poco el estudio un poco en general, pero nos hace ver la cantidad de cultura epigráfica que podemos decir que existía. Aquí les he querido poner otra foto de un columbario un poco más cercano a los que les ha presentado el profesor Malejo. Es un columbario de la ciudad de Carmona, también interesante por el pasado, como saben ustedes, tanto de esta ciudad como de Gades como de Carmona, pasados púnicos, pero eso ahora mismo no es interesante, simplemente para que vean estos recintos, porque muchas de estas placas podrían aparecer en estos recintos privados, que podrían ser para sociedades, para familias, etcétera. No estarían todas a simple vista, como si lo estarían las estelas que aparecen. Estas las tienen aquí expuestas y se las comentará el profesor de Loyo, pero para que vean los modelos que suele haber en las necrópolis. También pasa en los cementerios actuales, tenemos muchos modelos muy diferentes. Las estelas que ven aquí son estelas que se hincarían, como ven la que tiene una forma triangular, pues la parte inferior del triángulo sería la que estaría hincada, y en la otra también se hincaría hasta una determinada altura. Les he querido poner ejemplos un poco más visuales o que a lo mejor les ayuden un poco más a entender este modelo de estelas. Son ejemplos de la ciudad de Gades, que se ve claramente hasta qué altura, si ustedes se fijan, hasta qué altura estarían hincadas, qué parte estaría visible, etcétera, que también nos ayuda mucho a entender cómo estarían dispuestas estas necrópolis y qué importancia visual al final tendrían determinados soportes y otros no, que también es una información muy interesante a añadir evidentemente a la información meramente escrita que está en estas inscripciones. Y acabo mi parte de localización presentándoles un poco un esquema. En la imagen que les he puesto antes he añadido las inscripciones funerarias. Como les comenté anteriormente, esas inscripciones estarían en las vías de entrada de la ciudad. Les he puesto a ambos lados, evidentemente también jugando un poco a dónde podrían estar.
podrían estar más en el lado que estaría en la calzada que comunicaría Cartella con Gades. Puede ser, evidentemente no tenemos datos suficientes para decirlo, pero bueno, también les he puesto el bucráneo que tiene ahí también expuesto, una pieza preciosa que también parece que aparece en un monumento funerario de grandes dimensiones, pero bueno, para que viesen estas inscripciones que les va a comentar ahora el profesor de Hoyo, dónde aparecen, y que también creemos que es interesante para poder contextualizarlas y no solo conocer su contenido. Le doy la palabra al profesor Del Hoyo. Me paso para allá. Bueno, pues muchísimas gracias, no solo por la invitación para participar en esta charla, sino a ustedes por venir en esta tarde, que elegir esta charla probablemente pues a lo mejor tenían otras cosas y han decidido venir aquí, ¿no? Bueno, voy a ser muy breve porque nuestra idea era, ya que tenemos aquí las piezas, enseñarlas, ¿no? Es como dar una charla de pintura en el Museo del Prado cuando están los cuadros al lado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos podemos mover en cuanto yo termine, que va a ser muy breve, esto va a durar 2 minutos, mi proyección, porque las piezas auténticas están ahí, ¿no? Entonces, si tenemos las meninas al otro lado de ese panel, ¿para qué voy a explicarles yo las meninas aquí, no? Bueno, muy brevemente, ven ustedes el conjunto de inscripciones que tenemos en mármol. Fundamentalmente tenemos placas de mármol en Cartella, hay algo de caliza, algo de arenisca, no sabemos si son pizarra, bueno, yo había puesto pizarra, probablemente sea otro material, esquistoso, tenemos una tabla de bronce, pero fundamentalmente el taller de Cartella va a trabajar en placas de mármol, ¿no? Que probablemente las adosa a otros grandes monumentos o otra gran pared que sea de material mucho más pobre. Esta es una que hemos visto antes, así es como la estudié yo hace muchos años, en unas condiciones bastante penosas y con una luz muy mala. Bueno, esta sería una inscripción votiva, es decir, dedicada a un dios, a Mercurio Augusto, que la vamos a ver ahora, está al otro lado de ese panel, y esta es la de Minerva Augusta que veíamos antes. Dentro de las imperiales, por ejemplo, esta, claro, una de las dificultades de una inscripción es cuando solo se encuentra uno con 3 letras o 4 letras, pi, f. ¿Y qué es ese pi, f? Pues un señor que era muy pío, bueno, pues será, ese pi, f es hijo de Pi, Antonino Pío, y es Marco Aurelio, y tenemos paralelos, por ejemplo, este paralelo de Paestum, en el que el pi aparece exactamente igual, con esa segunda i longa que parece un báculo, parece un bastón de anciano. Bueno, pues ahí tenemos, muchas veces a través de paralelos de otras partes del imperio tenemos que investigar, ¿no? Dentro de estas imperiales tenemos esta de Gayo Julio Vero Maximino. Ven que la letra es muy distinta, es una letra ya de casi 80 años más tarde, es de un emperador del 235 al 238, por lo tanto se fecha muy bien en esa parte de esos 3 años. Es una letra que es mucho más alargada, como pueden ver, aunque la primera también tiene un módulo muy alargado, pero no tanto, ¿no? Y más estrecha. Bueno, a través también del tipo de letra podemos investigar de qué época son. Esta la vamos a ver ahí y no les voy a decir nada más ahora porque la vamos a ver in situ. Es interesante, esta es una de las más interesantes de todo el conjunto de Cartella porque es honoraria a un personaje del que no conocemos el nombre, se ha perdido, faltarían 3 líneas. Ven ustedes, no sé si lo ven, que tenemos la palabra Claudiae, la parte inferior de las letras de Claudiae, que no es ninguna señora Claudia, sino que es un epíteto de una legión. Sabemos, por la historia del ejército romano, que hubo 2 legiones, la 7ª y la 11ª, que recibieron este epíteto porque en un momento en el año 42 en que se revela, hay una rebelión contra Claudio, ellas van a apoyar, no apoyan la sedición o la rebelión, sino que van a estar
de parte del emperador y el emperador les va a conceder Claudiae Pia. Se ve ahí un restito, bueno, que ustedes no ven después de Claudia, no ven el puntero, detrás de Claudia hay una especie de P, bueno, luego lo veremos, y Fidelis. Bien, ven cómo dentro de la epigrafía de Cartella a veces es decepcionante el ver que tenemos materiales muy pobres en cuanto a información, es decir, de una O que no sabemos si es una O o podría ser una C o incluso una Q. ¿Qué información sacamos? Pues absolutamente nada, más que hay una inscripción con una O, ¿no? O otra con Avi, etcétera. Fíjense, esta es una inscripción preciosa en cuanto a la ejecución, es maravillosa ese RI, pero no sabemos más, ¿no? Esta la vamos a ver ahora y no diremos más. Y bueno, termino casi con esta, con las inscripciones que están como sello en la stégula, tenemos aquí una expuesta que pone Cartella y esta es, hasta hace poco era la única ciudad de Hispania que ha fabricado ladrillos y que le ha puesto su propio nombre. Hoy día conocemos también Clunia, al sur de Burgos, que aparecen con CCS, Colonia Clunia Sulpicia, lo que quiere decir que el propio municipio, la propia colonia en este caso, está fabricando los ladrillos y les está poniendo en la fabricación el nombre de su propio municipio. Actualmente tenemos 12, parece que no es nada, pero es bastante. Y finalmente del que no tenemos ninguno, creo aquí expuesto en la vitrina, que son Tegulae de Marcus Petrucidius, Marquifilius, hijo de Marco, que es un legatus proprietore, es un cargo ya importante que viene a Hispania, y luego aparece un M. Lici, Marcus Licinius, que probablemente es el tegularius, el que hace las tégulas. Yo lo dejo aquí, vamos a pasar a ver cómo nos ordenamos, nos organizamos. No sé si va a haber espacio para todos, porque el espacio es allí, pero sí, a lo mejor se puede hacer en 2 tandas. Bueno, vamos a intentar hacerlo en una.